Me pareció que la oportunidad lo ameritaba, era la primera sentencia que se trataba en este tribunal respecto del juicio por jurados. Y la verdad que eh, de alguna manera remarcar que se había cumplimentado una manda constitucional tan añorada desde tantos años, eh, ameritaba un párrafo por lo menos. Pero no solamente en eso, porque lo que intenté expresar es que no se agotaba en el cumplimiento de la Constitución, sino que este procedimiento de jurados populares y demás, y la forma en que se establece la dinámica de conocimiento de ese procedimiento en un juicio, la base epistemológica sobre la que se trabaja el jurado para tomar decisiones, en realidad, también importaba un avance de relevancia y que quizás debiéramos tener en cuenta esa base epistemológica sobre la que se trabaja, el material probatorio y las reglas probatorias en particular, y también trasladarlas con esa misma lógica al sistema de jueces profesionales, porque ahí sí, por ahí, es probable que tengamos carencias en ese sentido, ¿no? No soy un especialista en esto del juradismo, como se suele decir ahora, porque resulta que hay antijuradistas y juradistas, y un poco tenía que ver con eso, ¿no? Esta situación antagónica de concepciones que me parece que están más ligadas a problemas culturales de cambio que a diferencias realmente esenciales. Justamente como es una manda constitucional que había que cumplir, una vez que se legisla y se reglamenta la materia, ya no se puede volver atrás, porque lo que termina es de solidificar justamente aquella garantía que en algún punto había quedado como programática y no directamente operativa porque necesitaba una reglamentación. De modo que una vez que se da cumplimiento a eso, y para eso la provincia tenía facultades propias en esta materia, se sube el peldaño del que no se puede descender, porque esto ya forma parte de una plataforma de garantías constitucional que hacen al debido proceso. Y esto sí fue un mensaje, como diciendo, la discusión de juradismo, antijuradismo que uno lee por ahí, me parece, a mi modo de ver, que no tiene mayor sentido. Terminemos con esto. Sí. Inicialmente, antes de asumir el trabajo, la verdad es que tenía algunas dudas. Justamente por no ser un especialista en la materia, yo no había trabajado mucho preliminarmente en esto, y siempre tenía el interrogante de cómo abordar. Finalmente debo decirte que no hay mucha diferencia al trabajo cotidiano que vos tenés con el proceso, por así llamarlo, de jueces técnicos subordinados. Primero tenés una gran ventaja, que es el registro audiovisual muy bien tomado, casi te diría que nos pone en la misma condición de los jueces, del jurado, en cuanto a la apreciación del testigo, incluso en sus gestos y demás. Es algo que cuando lo tenemos, y lo hemos tenido en algunos otros juicios, ha sido de una enorme utilidad. Pero de todas maneras, la base sobre la que vos vas a decidir se conforma, además de eso, por las propias proposiciones de las partes en sus recursos y en las contestaciones de estos recursos. Y básicamente, y acá el elemento fundamental, que reemplaza a que no sea motivado no significa en definitiva que no esté fundado. El fundamento uno lo extrae, y a esto voy, la conformación de la base sobre la que vas a decidir, básicamente tiene que ver como eje central en las instrucciones. Entonces, para nosotros, a partir de las instrucciones, vos podés muy bien reconstruir efectivamente en cuáles son los fundamentos a través de los cuales el jurado tomó una decisión. Vos entendés, a partir de la lectura de las instrucciones, de cómo fue la controversia de las partes respecto a la conformación final de las instrucciones, cuáles fueron las propuestas, y definitivamente sobre la base de instrucciones que tuvo que decidir el jurado, instrucciones particulares y las instrucciones generales que tienen que ver con la apreciación, instrucciones de derecho aplicable y demás, se entiende perfectamente por dónde fue la decisión del jurado y entendés el sentido de lo que evaluó para tomar esa decisión. Con lo cual, uno puede decir, o se podría decir, que en principio eso suple perfectamente los fundamentos. Entonces, que sea inmotivado no significa que no esté fundado. El derecho al recurso, eso ya creo que nadie podría discutirlo, que es un derecho exclusivamente en cabeza del acusado. Yo venía sosteniendo sistemáticamente cuando había recursos de las partes acusadoras y los defensores solían plantear que es inconstitucional porque se violaba lo que técnicamente se conoce como bis in idem, es decir, la doble persecución, ¿sí? Juzgar a una persona 2 veces por el mismo hecho, al haber sido absuelta en una primera instancia, volver a revisar eso implicaba un doble juzgamiento, esta
básicamente en esencia era el planteo de las defensas y decían que eso violaba justamente una garantía constitucional y demás. Yo siempre sostuve que hasta tanto no se instaurara el juicio por jurados, esta facultad que tenía el Estado de revisar era una facultad reglamentaria, no un derecho constitucional, en manos de los fiscales o en manos de los acusadores particulares, de quienes habían sido víctimas del delito de se trate. Esto, en la medida en que no hubiese juicio por jurados, porque el día que se instaurara el juicio por jurados, la legitimación que tiene el pueblo tomando una decisión, ¿sí?, es diferente. ¿Por qué? La gente tiene derecho a que se revise la decisión de un funcionario estatal, ¿sí? Primero porque es un funcionario que bien puede equivocarse y que no tiene la misma legitimación que puede tener el pueblo, el soberano, cuando toma una decisión, que además por la propia conformación de un jurado, la pluralidad de integrantes, la forma de discusión, la forma de disponibilidad de la prueba, la forma de tomar las decisiones, tiene muchísima más legitimación, si querés, política respecto a una actividad estatal. Y esto te lo digo por afuera de lo que la jurisprudencia dice, por supuesto, la Corte Suprema, la Corte Federal nuestra viene diciendo que el derecho al recurso es del imputado, como derecho constitucional, ¿sí? Y en este sentido digo, bueno, alguien puede hacer este planteo, de hecho me estás contando que hay recursos en este sentido, alguien bien puede plantear una inconstitucionalidad, no debiera progresar, porque justamente tiene un sentido político de la Constitución mismo al delegar en el juicio por jurados las decisiones. La legitimación, como te decía recién, en términos políticos, es muy diferente cuando la decisión la toma una prioridad de 12 ciudadanos del pueblo, ¿sí?, respecto a funcionarios burócratas que somos nosotros. Y me llamaba la atención particularmente una que tenía que ver con la forma que se había explicado, esto es la opinión de la defensa como crítica, la duda razonable, digamos, cuál era el juicio de certeza que tenía que allegar el jurado, más allá de toda duda razonable. Y que es verdad que esta terminología, que es muy difundida en materia de juicio por jurados y demás, no nos pertenece como tal a la cultura hispanoparlante, digamos, por así decirlo, pero nosotros naturalmente lo emparentamos con lo que sí conocemos, el viejo adagio latino del indubio pro reo, en definitiva es ante la duda objetiva, es en beneficio del imputado. Cuestionaba la forma en que se había traducido eso en la explicación al jurado. Nosotros no compartimos esa crítica del defensor. Nos pareció que sí, estaba bien explicado, estaba explicado en un lenguaje sencillo, había tomado alguna referencia, me parece entrever el juez de algún manual posiblemente especializado en la materia. El defensor proponía que se podía haber dicho como, a ver si no mal no recuerdo, creo que un sistema que tiene Puerto Rico, tiene un sistema de reglas tabuladas de cómo debe explicarse y cada una de las, por lo menos, distribuciones generales, ¿no? Una de ellas era esta. ¿Cómo se explica esto al jurado? Lo que nos surgió la inquietud después de ver eso es quizás, no sé si como una regla obligatoria para todos los jueces, pero sí sería bueno establecer algún tipo de protocolo, por lo menos indicativo y uniforme para todos los jueces, de cómo se pueden explicar algunos conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, me gustó mucho el estilo del juez de este caso, creo que el doctor Fiumara, tenía para mí algo que es muy importante. Él en todo momento se dirigía a los jueces como colegas, señores jueces. Con lo cual, digo, esto es muy importante. Y lo digo desde un lugar, yo quizás tenía cierto prejuicio antes respecto del cuál iba a ser el rol de la gente, de la sociedad, más allá de reconocer, por supuesto, es el soberano, es el pueblo y demás. La gente se sienta ahí y adopta, en ese momento es un juez, y adopta con la responsabilidad de tomar una decisión. Eso tiene varias ventajas, también para los jueces profesionales. Porque entonces sí, el señor del pueblo, que ahora participa en la administración de justicia, entiende lo que nos pasa a nosotros para tomar una decisión. Y cuáles son las situaciones que enfrentamos respecto a las consecuencias de esa decisión y aquello que tenemos que respetar y de lo que no nos podemos desligar, empezando por la Constitución. Que no podemos tomar decisiones populistas en cuanto a esto le gustaría a la mayoría de la población. No, pero a ver, es la Constitución primero. Y ellos también están ligados a eso. Y también deben tener restricciones de valoración, y las tienen de hecho,
que le ponen freno a su subjetivismo, que naturalmente todos tienen, y todos tenemos los jueces técnicos también. Esto cuesta mucho todavía. Nosotros hemos tomado decisiones desde la casación donde hemos nulificado debates por la intervención de los jueces en la forma que se pregunta y tomando casi un rol de parte, porque esto en realidad lo que quiebra es la imparcialidad. Y la imparcialidad justamente, y de ahí la ventaja del jurado, es el eje piramidal de un sistema que ofrece igualdad, que ofrece equidad y que te pone en la mejor posición para tomar una decisión. Cuando vos preguntás, y preguntás más allá de lo debido, asumís un rol de parte aunque no lo quieras. Aunque no lo quieras. Entonces, ahí se compromete tu imparcialidad y tu toma de decisión. Esto que de ninguna manera puede hacer el jurado. El jurado, a nadie del universo se le ocurriría tener un jurado que pueda formular preguntas, aunque se mueran de ganas de preguntar, seguramente. Y tampoco lo puede hacer el juez que dirige el proceso. Entonces, eso los coloca a ellos justamente en la mejor posición de imparcialidad. Ellos miran el partido. ¿Sí? Hay una confrontación de los equipos y ellos miran y son dos posiciones que tienen que lograr convencer en base a la prueba, que ahí se produce que tienen razón. O qué es lo que corresponde. Y entonces la situación, esta legitimación que tiene para tomar una decisión desde la imparcialidad del jurado popular también, es excelente. Entonces, esto mismo también hay que trasladarlo. Terminemos con las preguntas o con la cultura de las preguntas, porque el sistema hoy ya te las restringe. Hay culturalmente un arrastre que debe costar mucho también, porque, bueno, estar ahí frente, nosotros en audiencias que son extraordinarias de recepción de prueba en casación, pero las hemos tenido, también entiendo que existe la tentación de quien escucha de preguntar. Pero también está en el saber guardar su rol para preservar la imparcialidad, por lo menos en este sentido, por lo menos en el confronte de partes, ¿no? Claro. No interferir, incluso hasta por razones de estrategias, uno puede alterar la estrategia de la parte interviniendo. Y se podría avanzar sobre eso, se podría recoger la experiencia de todos estos años, recoger la experiencia recursiva, ver de cómo profundizar aquellos lugares donde las garantías constitucionales han estado un poco desatendidas, ver cómo recoger la eficiencia en la investigación preparatoria, ¿sí? Básicamente, e ir hacia un concepto que se trabaje sobre la oralidad. Hoy ya seguir trabajando con tantos papeles, con tantos documentos, con una visión de formalización propia del siglo XIX, o muy anterior si se quiere, pero digo, hoy se puede trabajar perfectamente durante una investigación preparatoria, realmente preparatoria, porque si vamos a darle ese concepto preparatorio que pretendió dárselo en el 98 y que fracasamos, el concepto preparatorio que teníamos en el 98 de informalidad y demás, hay que aceptar que fracasamos. Fracasamos por responsabilidad de todos los operadores. Fue un fracaso, no hay nada de informalidad, lo que sí posiblemente tenemos mejores términos razonables en cuanto a lo que duran las investigaciones, en eso se ha progresado mucho. Pero se sigue trabajando sobre expedientes, sobre papeles y papeles y papeles, como si el Estado fuese un gran leviatán al que hay que alimentar de papeles todo el tiempo. Hay que mirar quizás en esto, y no digo que sea la panacea a todos los males que tenemos nosotros, pero hay que mirar un poquito la última reforma del sistema nacional, que en esto por lo menos pone blanco sobre negro en cómo se puede llevar adelante la etapa inicial preparatoria en cuanto a la oralidad. Perfectamente, esto se resuelve con 3 audiencias, incluida la audiencia de formalización de la imputación al imputado. Se achican los tiempos de trabajo, el contacto es directo, la garantía de imparcialidad es directa porque es el juez el que está presente en la controversia bilateral de las partes, y nos asegura a nosotros un progreso enorme, porque todo aquello se va a acentuar entonces en el juicio, si es que se llega a esa etapa. Aquello que forma parte de la etapa preparatoria es meramente preparatoria y sirve en todo caso a los fines del control de la acusación. Esto es un progreso que nosotros todavía no logramos en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires me parece que estamos en condiciones, muchas mejores condiciones de lo que va a estar la justicia nacional, porque nosotros ya tenemos 17 años de experiencia en esto. ¿Cómo no vamos a poder mejorar? Incluso se ha ido en una progresión en reformas que han hecho muy bien, a ir instaurando audiencias orales durante la etapa preparatoria. Esto lo tenemos en fragancia, lo tenemos en resoluciones que tienen que ver con menores, lo tenemos en ejecución, las cámaras mismas tienen audiencias en las cautelares, en las audiencias de coerción. Entonces, ya hay una experiencia muy importante. La verdad es que no hace falta mucho más, no hace falta mucho más.